autoridades que nos acompañan, estimados compañeros y compañeras, en el marco del Día Mundial de la Salud, como parte de nuestro compromiso en divulgar información de calidad a nuestra comunidad universitaria, pues tengo el honor de presentarles el día de hoy al doctor José Luis Quiroz Alpiza. Él se encuentra el día de hoy acá para hablarnos sobre un tema tan relevante y actual como la salud holística. El doctor José Luis Quiroz es es licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad de Costa Rica. Además tiene una especialidad en anatomía patológica. Se desempeñó como director de la escuela del Departamento de Anatomía y subdirector de la Escuela de Medicina de esta misma institución. Actualmente es docente del Departamento de Anatomía y es patólogo en el Hospital Dr. Maximiliano Peralta de Cartago. Su enfoque en la salud no solo aborda el bienestar físico, sino que también toma en consideración la salud mental y espiritual, buscando el equilibrio integral para lograr una vida plena y saludable. Estamos seguros que con su energía y optimismo nos motivará para dar el siguiente paso hacia una vida más plena y saludable. Por favor, démosle la bienvenida al doctor Quiroz con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes. Es de mucha alegría poder estar en esta linda tarde compartiendo con todos ustedes, ¿verdad? Para ampliar un poco lo ya dicho por la compañera Lisa, ¿verdad? Yo me desempeño, yo digo a veces en dos universos muy interesantes, ¿verdad? Uno que tiene que ver con la parte hospitalaria, ¿verdad? En el servicio de patología ya, en el Hospital de Cartago, y el otro en la parte de docencia aquí en la Universidad de Costa Rica. Entonces esa combinación de experiencias a mí en lo personal me resulta sumamente enriquecedor, ¿verdad? A veces, en el caso de nosotros los patólogos, ¿verdad? A veces es un quehacer que no todo el mundo siempre conoce, ¿verdad? Sobre cuál es el quehacer de los patólogos, ¿verdad? El otro día casualmente estábamos hablando con unos colegas y entonces decían, sí, yo sé lo que hacen los patólogos, decía uno de ellos. Y entonces contaba esto que viene y hay tres amigos, ¿verdad? Uno es un cirujano, otro es un internista y el otro es un patólogo. Y se van a ver aves al campo, ¿verdad? En eso que están viendo, ¿verdad? Entonces ven pasar algo como un pato, ¿verdad? Y entonces dice el internista, me parece que ese pato, por ese tipo de ala, por el color, por el plumaje, por la forma del pico es tal, ¿verdad? Y en eso viene, ¿verdad? Entonces el cirujano, andaban de cacería, que dicha que aquí en Costa Rica no somos de esos, ¿verdad? Y le dispara al pato, ¿verdad? Y cae el pato, ¿verdad? Y entonces decía, bueno, ahora que el patólogo nos diga qué tipo de pato es, ¿verdad? Entonces un poco, digamos, lo que hacemos los patólogos, ¿verdad? Cuando a un paciente se le toma una muestra de sitios tan diversos como pueden ser, por ejemplo, la piel, ¿verdad? Tantas lesiones que hay en la piel. Decía un amigo que hay 5,000 enfermedades de la piel, imagínense, 5,000 enfermedades de la piel. Y otro decía por ahí, pero solo 5 tratamientos, ¿verdad? Entonces, el médico tratante toma una muestra, por ejemplo, de la piel, o pensamos en un gastroenterólogo, ¿verdad? Que a través de una gastrocolonoscopía toma una muestra ya sea del estómago, del colon, ¿verdad? Y esas muestras van a un laboratorio. Y en ese laboratorio se procesan, ¿verdad? Y ahí en el mundo mágico de la microscopía, ¿verdad? De luz, entonces en el microscopio vemos todo un sistema de patrones y colores, ¿verdad? Decía un amigo que una de las cosas bonitas es de que los colores que vemos los patólogos en el microscopio por dicha son bonitos, ¿verdad? Entonces uno pasa en ese quehacer que básicamente en el día a día tiene que ver con mirar en el microscopio el mundo microscópico del cuerpo humano, que es una cosa interesante, ¿verdad? Realmente. Y una de las preguntas básicas del día a día es reconocer lo normal y lo anormal, ¿verdad? Y a lo normal poder ponerle un nombre. Con esa etiqueta de ese diagnóstico, el médico tratante va a decidir si hay que dar tratamiento, si no hay que dar tratamiento, y si por ejemplo es una enfermedad como compleja, pues todavía otras especificaciones que permitan dar la mejor atención, ¿verdad?
Sin embargo, ¿verdad? También podemos entender que esta es una visión muy biologista de la enfermedad, ¿verdad? Y a veces por cuestiones de la manera en la que se estructura el conocimiento, entonces dividimos el conocimiento, ¿verdad? Entonces es así como tenemos que en algunas ocasiones decimos la salud física, entonces nos imaginamos la salud física, ¿verdad? Y en otras decimos la salud mental, ¿verdad? Entonces a veces nos imaginamos como que la salud mental está por acá y que la salud física está por acá, ¿verdad? Que son cosas independientes. Pero la realidad, por ejemplo, un día como hoy, que observamos acá, las personas aquí presentes, uno lo que observa es una persona, ¿verdad? Y en la persona están reunidos esos universos, lo físico, lo mental y lo espiritual, y están combinados, ¿verdad? Y la manera en que estas tres partes interactúan es lo que hace que seamos lo que somos, ¿verdad? Aquí, en esta primera imagen que les traía, pero vamos a hacer uso de la imaginación, porque el programa de la computadora no permite verlo, ¿verdad? Pero por dicha que tenemos la mente, ¿verdad?, para imaginarlo. Ahí es un pasaje que yo mismo filmé, ¿verdad?, en donde va pasando uno por un lago inmenso, lleno de veleros, ¿verdad? Y entonces uno se va trasladando y va viendo veleros y veleros, ¿verdad? Entonces, a veces uno imagina la vida como un viaje, el viaje de la vida, ¿verdad? Resulta, ¿verdad?, que en esta vida, que a mí me parece que vivir es algo extraordinario, ¿verdad? Uno va teniendo amores, ¿verdad? Los amores que son tan importantes. Las pasiones, entonces uno se va viendo atraído, por áreas, por ejemplo, del conocimiento. Entonces, en mi quehacer particular, ¿verdad? Y aquí que dicha que tenemos algunos estudiantes, ¿verdad? Entonces, hay pasiones que se le despiertan a uno. En este caso, por ejemplo, una de ellas es la embriología, que tiene que ver con el estudio del desarrollo del cuerpo humano. ¿Cómo se forma el cuerpo humano, verdad? Entonces, cuando yo estaba pensando en esta presentación, entonces pensaba, bueno, vamos a llevar un poquito de las pasiones que uno en el día a día se enfrenta en el conocimiento, y una de ellas es la embriología, ¿verdad? Y realmente es porque ahí comienza el viaje de la vida de uno, ¿verdad? Y todos los que estamos aquí, de una u otra manera, comenzamos en un viaje fantástico, ¿verdad? En un viaje de dos células que se encontraron en un momento, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces representado al espermatozoide y al ovocito, y ellos se fueron y se reunieron en una parte de la madre que se llama la trompa uterina, ¿verdad? Y ahí, y para ser específicos y en honor a los compañeros que tenemos por acá, particularmente en una parte de la trompa uterina que se llama la ampolla, y ahí se dio ese encuentro, ¿verdad? Todos los aquí que estamos procedemos de ese encuentro, ¿verdad? Tan importante que nos dio la vida. Y la vida comenzó con una primera célula, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen ilustrativa, una primera célula. Y esa primera célula, todos en algún momento fuimos una célula. Esa primera célula se le llama el cigoto, ¿verdad? Y todos venimos de esa célula inicial, ¿verdad? Esta célula, ¿verdad? Me parece que es una cosa que es bien interesante, ¿verdad? Porque ahí se congregaron las herencias ancestrales de la genética del padre y de la madre, ¿verdad? De tal manera que entonces una multitud de generaciones, imagínense ustedes, ¿verdad? El papá de uno vino de un papá, de una mamá, y echen atrás en la imaginación cuántos ancestros, ¿verdad? Y esa multiplicación de ancestros se reunieron en el ovocito y en el espermatozoide. Se fusionaron y me dieron mi genética, que solamente hay una, excepto que uno sea un gemelo monocigótico, ¿verdad? Que sería, ¿verdad? Es la única persona que puede tener el mismo ADN que uno, o que uno fuera un clon, pero no es este el caso, ¿verdad? Entonces ahí estas células se vinieron, ¿verdad? Comenzó con el cigoto y comenzó una cosa fantástica que fue la división celular, ¿verdad? Esta división celular fue haciendo que este ser, ya no de una célula, sino de varias células, va transitando en un conjunto de pasos. Vean qué bonito aquí,
que le llamamos, escúchelo y olvídelo, ¿verdad? El blastocisto, ¿verdad? Que va generando diferentes tipos de tejidos. Entonces, aquí, para ilustrarlo un poquito con colores, ¿verdad? Esto que era al principio una célula se fue dividiendo y fue transitando en un conjunto de diferentes células y tejidos que se van formando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean qué interesante aquí, en donde hay esta cavidad, veamos esta cobertura que está alrededor, eso ahí que está representado en color verde, interesantísimo, que es precisamente el trofoblasto. El trofoblasto va a ser un tejido que nos va a formar una manera para nutrirnos con el medio externo, que es a través de la formación de la placenta, ¿verdad? Y en esta etapa de la vida, que solo tenemos 2 semanas de habernos formado, ¿verdad? En donde se está dando el fenómeno de la implantación, ¿verdad? Que es cuando entonces el embrión llega dentro de la cavidad uterina y se implanta y sigue con este conjunto de transformaciones, ¿verdad? Aquí tiene 2 capas, ¿verdad? Cuando tiene 2 capas también se le llama el embrión bilaminar. Cuando ya tiene 3 capas, ya han pasado 3 semanas, vean ustedes qué bonitos que éramos a las 3 semanas, ¿verdad? Adelante. Y ahí sigue el viaje, ¿verdad? Que se llama el viaje de la vida. En este viaje de la vida ocurren fenómenos interesantísimos, ¿verdad? Más o menos como a las 3 semanas, un conjunto de diferentes células que pertenecen a esta capa que vemos ahí, el epiblasto, se comienzan a soltar, se sueltan y comienzan a migrar, ¿verdad? Y cuando migran van cogiendo diferentes caminos, unas se van por este camino, otras se van por este camino, y según esos caminos así se van formando la arquitectura de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que en un principio, podemos ver en la próxima, a través de diferentes procesos, que se le denomina diferenciación celular, nos va produciendo los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Esta a mí me encanta mucho, es una lámina difícil de entender, pero bueno, por dicha no tenemos que hacer un examen de esto, ¿verdad? Estas flechas tienen que ver con esas, yo les llamo oleadas de migración, ¿verdad? Ahí particularmente se está ilustrando una de las capas. Entonces hay un momento en la vida en que fuimos como un sándwich, ¿verdad? Fuimos como un sándwich, un sándwich de 3 capas, ¿verdad? Entonces, y vean ustedes los nombres que en ese momento tenían nuestras partes del cuerpo, ¿verdad? Ahora podemos decir ojo, ahora podemos decir encéfalo, médula espinal, pero en esa época los nombres, ahí cuando teníamos apenas 3 semanas y teníamos 3 capas, los nombres eran diferentes. Ectodermo, mesodermo, endodermo, y ahí particularmente en esta imagen vemos cómo una de esas capas, el mesodermo, va haciendo que las células cogen esos torrentes de migración, ¿verdad? Que van conformando los diferentes tejidos. Hay un tejido muy interesante, ¿verdad? Que es muy particular en nosotros los seres humanos, ¿verdad? Que es la formación del sistema nervioso central. Más o menos, ¿verdad? Se va formando la 4ª semana. La 4ª semana del desarrollo es cuando se comienza a formar este tejido, ¿verdad? Este tejido que es bien interesante porque a partir del ectodermo se da un plegamiento, vamos a ver aquí, se dobla y después se fusionan estas puntas y nos forma un tubo, ¿verdad? Que es el tubo neural. Veamos que en una parte de ellas se forman unas células que se despegan y también van a hacer una migración muy importante, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo aquí tiene que ver con esos primeros pasos de cómo se van formando los diferentes tejidos y un poco, porque afortunadamente no tenemos que hacer un examen de esto que les estoy presentando, ¿verdad? Entonces se me formó el tubo neural. El tubo neural nos va a formar un tejido muy importante que va a ser el sistema nervioso central, ¿verdad? El tubo neural nos genera el sistema nervioso central, que es el tejido a través del cual vamos a poder percibir nuestro mundo exterior, ¿verdad? En algún momento más adelante, ¿verdad? Este tubo neural nos va a formar, como veremos, a nuestro cerebro, a nuestros ojos inclusive, y a través de nuestros ojos podremos ver las estrellas, ¿verdad? Y podremos vernos, cuando nos vemos en el espejo, también nos podemos ver a nosotros mismos, ¿verdad? Es una cosa muy fantástica, porque si nos pensamos como materia, ¿verdad? Es un momento muy especial
en donde la materia adquiere conciencia. Y entonces tenemos la oportunidad de nosotros, nuestros átomos, de alguna manera tienen la posibilidad de ver al universo, de ver al cosmos, pero también de vernos a nosotros. Pero todavía más importante, de ver a los demás, al que está a la par de uno. Porque los seres humanos somos seres gregarios, ¿verdad? Somos mamíferos. Y a los mamíferos nos gusta mucho estar unos con otros. Y nos gusta reunirnos, jugar, pelear, discutir, congregarnos, dormir juntos, ¿verdad? Los animales que tienen vidas comunitarias, piensen ustedes en los lobos, pero entonces pertenecemos a ese grupo de animales en donde nos sentimos muy bien, o por ejemplo, en esta tarde, en esta bonita tarde, en donde podemos estar compartiendo una charla, ¿verdad? Entonces estamos aquí aprendiendo, y eso es gracias al desarrollo de este tubo neural, ¿verdad?, tan importante que después nos va a dar origen a nuestro cerebro para sentir, y también para algo muy interesante, para amar, ¿verdad? Entonces, pero entonces vimos, regresémonos una para atrás, vimos que además de formarse el tubo neural, aquí en color verde se nos formaban unas células que son muy juguetonas, súper juguetonas, les encanta migrar, ¿verdad?, para formar tejidos fantásticos, ¿verdad? Y dentro de ellas entonces tenemos a estas que son las células de la cresta neural. Son células bien interesantes, la próxima, ¿verdad? Nos van a ir formando diferentes tejidos, la próxima, y a veces nos puede formar algunos bultos. Veamos aquí que más o menos este embrión de unas como 5 semanas, 4 o 5 semanas, ¿verdad?, nos comienza a formar aquí, pues nos parecemos un poco a un camarón, ¿verdad? Ahí nos parecemos un poco como un camarón, ¿verdad? Y veamos todos estos bultos, algunos de estos bultos tienen que ver con la migración de estas células, la siguiente. Vean qué belleza. Hubo una época de la vida en donde uno estuvo en una bolsa, vamos a esta cavidad que está aquí, que es la cavidad amniótica, flotando en líquido, ¿verdad? Hay un libro muy interesante de Carl Sagan que se llama El universo amniótico, ¿verdad? Entonces, en esta fase de nuestra vida estamos, yo a veces cuando voy a la piscina, uno está flotando en el mar, uno dice, ¿por qué uno se siente tan feliz? Es que es como una reminiscencia a una etapa de la vida en donde uno simplemente estaba flotando en líquido, ¿verdad? Entonces tuvimos una fase acuática, ¿verdad? Adelante. Y vean qué interesante de estas células de la cresta neural, ¿verdad? Ellas son muy juguetonas y vean cómo migran para ir formando diferentes tipos de tejidos. Estas células de la cresta neural son interesantísimas. Por ejemplo, una de las cosas que a uno más le llama la atención, ¿verdad?, es cuando uno ve a una persona a los ojos, ¿verdad? Verse a los ojos es una cosa muy linda, ¿verdad? Imagínense ustedes cuando una mamá, en ese momento del parto, momento esencial de la existencia nuestra, ¿verdad?, y entonces una madre, o el día que nuestra madre vio nuestra cara, nuestro rostro, ¿verdad? Es una cosa que uno dice, es una cosa fantástica, ¿verdad? La cara humana es posiblemente en el reino animal el rostro más expresivo que hay, ¿verdad? A través de nuestra cara podemos expresar la alegría, pero también la tristeza, el sufrimiento, ¿verdad? Nuestra cara particularmente tiene esa habilidad de ser una traducción interna de nuestras emociones, ¿verdad? Hay personas que tienen esa habilidad de solo con la expresión facial sentir, poder establecer ese estado de empatía, sentir qué es lo que está sintiendo la otra persona solo por el rostro, ¿verdad? En esta formación de la cara, ¿verdad?, hay unas caras que son más lindas que otras, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, uno ve una cara muy linda, a veces hay caras muy lindas, ¿verdad?, de hombres o mujeres, y uno dice, eso es porque la migración de las células de la cresta neural le formaron una cara con cierto tipo de simetría. Los griegos, y posteriormente también Leonardo da Vinci fue un ser espectacular, ¿verdad? Hizo tantas cosas, pero una de las cosas que él estudió fueron las proporciones del cuerpo humano, ¿verdad? Y digamos, la cara particularmente, las caras que uno dice, ¿qué cara más bonita? Bueno, es que tiene cierto tipo de simetría que permite transmitir belleza, pero bueno, todas las caras son lindas a fin de cuentas, ¿verdad? Porque la belleza está en los ojos de quien la mira, ¿verdad? Pero particularmente cuando uno está viendo una cara, está viendo a las células de la cresta neural en esa sincronía que hicieron que tal vez la nariz un poco más ñata, que
unos pómulos más prominentes, en fin, y nos da esa particularidad. Solo para poner un ejemplo de algo en donde la cresta neural participa en la forma de la cara, ¿verdad? Tenemos, tal vez si nos regresamos a la anterior, esas células de la cresta neural son muy juguetonas. Vean aquí estas que van también a ayudar a formar un poco de la parte superior del corazón, ahí también van a participar, y particularmente me interesan estas verdes. Estas verdes son bien interesantes, representadas ahí porque nos van a formar un conjunto de ganglios, ¿verdad? Uno tiene un tipo de ganglios que ya veremos que son los ganglios simpáticos y parasimpáticos, y uno dice, pues sabe, pero ¿qué es esto? Sistema simpático, sistema parasimpático. A los estudiantes que estudian farmacología o fisiología ven lo difícil que es todo el entramado, ¿verdad?, de mediadores que tienen que ver con diferentes sustancias que en estos ganglios se emiten, ¿verdad?, para poder producir que nosotros reaccionemos contra nuestro medio ambiente. Pero entonces concluimos que a través de estas células de la cresta neural que estamos estudiando hoy, adelante, ¿verdad?, que van migrando, vean qué bonito aquí, hay unas células de la cresta neural que migran y nos forman unas células que se llaman los melanocitos. Y los melanocitos son las células que nos dan el color de la piel, ¿verdad? Todos tenemos la misma cantidad de melanocitos, pero por la genética que tenemos, hay unos melanocitos que producen más melanina y hay otros que producen menos melanina. Y eso nos da el color de nuestra piel o de nuestro pelo o el color de nuestros ojos, ¿verdad? Hay otras células de la cresta neural que migran y nos van a formar, vean ustedes, unas neuronas simpáticas, ¿verdad?, que van a ser parte de este sistema, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Y entonces, así tenemos un sistema que gobierna nuestro cuerpo, ¿verdad?, que es el sistema nervioso autónomo, y lo vamos a dividir en dos, en el sistema simpático, y no crean ustedes que el sistema parasimpático es una carita triste, no. Vamos a ver que el sistema parasimpático particularmente va a ser muy importante en poder establecer esto que llamamos el equilibrio o la homeostasis, ¿verdad?, de nuestro cuerpo ante diferentes circunstancias. Entonces tenemos a estos dos y veamos en qué momentos participan estos sistemas. Bueno, la vida, existir es un riesgo. Existir es un riesgo constante. Un día vamos caminando por ahí, ¿verdad? Imagínense ustedes, y nos sale esa fiera, ¿verdad? Nuestro cuerpo, ¿verdad?, instintivamente, a través del sistema nervioso simpático, actúa de inmediato, ¿verdad? Y esa es una de las reacciones más importantes que tiene nuestro cuerpo, ¿verdad? Se llama la reacción de ataque o huida. Si eso es un chihuahua, todo bien, todo tranquilo, ¿verdad? No huimos, ¿verdad? Sabemos que el chihuahua se cree gran cosa, pero es pequeñito, ¿verdad? Pero bueno, si nos sale uno así, uno dice, a huir, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hace nuestro sistema simpático tiene que ver con la reacción de ataque o huida, que es muy importante para sobrevivir, ¿verdad? Bueno, sabemos que para el tiempo en que el ser humano habitó la Tierra ya no existían los dinosaurios, ¿verdad? Ya habían desaparecido muchos millones de años antes, pero entonces uno a veces se imagina como una fantasía, ¿verdad?, de que si a uno le sale un perro o un dinosaurio, ¿verdad?, ese ataque de saber cuándo huir y cuándo atacar es muy importante para sobrevivir, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el sistema simpático que utiliza unas moléculas muy interesantes, todos hemos escuchado ese nombre probablemente, que es la adrenalina, ¿verdad? Es un sistema que hace que nuestras pupilas se dilaten. Es un sistema que distribuye la sangre, ¿verdad? En ese momento la sangre se nos va para las piernas, ¿verdad? No es importante las funciones de digestión en ese momento, ¿verdad? Entonces ahí le quitamos la sangre a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y tiene que ver con una reacción muy enérgica, ¿verdad? Ahora, al contrario, ¿verdad?, al contrario, el sistema parasimpático lo utilizamos en muchas otras actividades muy distintas, ¿verdad? Entonces, yo estaba pensando, imagínense ustedes estar, por ejemplo, en ese horizonte, cerca de la playa, un buen atardecer, ¿verdad?, en un estado de calma, de tranquilidad, ahí estamos parasimpáticos, ¿verdad? Ahí estamos parasimpáticos. El parasimpático es más bien, yo diría, que el sistema de la tranquilidad, de la paz, ¿verdad?
Y en cambio, el sistema simpático es como el de la guerra, la huida, el miedo, el temor, ¿verdad? Y estas dos cosas, esos dos sistemas, los tenemos para sobrevivir a la existencia, que es compleja, complejísima, ¿verdad? Y una de las cosas muy interesantes va a ser el poder lograr un equilibrio entre ambos sistemas, porque imagínense ustedes que siempre estuviéramos con el sistema nervioso simpático activado, ¿verdad? Eso sería un shock para nuestro cuerpo. Sin embargo, vemos cómo las condiciones en que vivimos los seres humanos, especialmente ahora con ese vínculo con la tecnología, ¿verdad?, que nos hace estar siempre poniendo atención, siempre estar atentos, ¿verdad? Entonces son estímulos que sí, a veces, aparte de otros sistemas que también tenemos en nuestro sistema nervioso central, nos hacen estar constantemente más simpáticos, ¿verdad? Y vean que a veces en ese frenesí, en esa manera tan rápida en que a veces va la vida y las cosas, y que hay que correr aquí, que hay que llegar allá, y que esto y que lo otro, ¿verdad? Entonces a veces le vamos quitando espacio a nuestro sistema parasimpático, ¿verdad? Y entonces es aquí donde uno tiene que pensar en cómo lograr ese punto de equilibrio entre ambos sistemas, ¿verdad? Porque en el momento, por ejemplo, ¿en qué momentos uno está parasimpático? Por ejemplo, cuando uno está comiendo. Comer es una de las cosas más interesantes, ¿verdad? No solamente porque uno está trayendo nutrientes y alimentos que nos van a dar energía, ¿verdad?, sino porque ese es un momento en donde el sistema parasimpático se activa, especialmente a través de un nervio, del nervio vago, ¿verdad? Y ustedes imagínense entonces un momento lindo, tal vez, de las cosas más lindas que hay de la existencia, estar con la familia, en una cena, conversando, ¿verdad?, calmados, agradeciéndole a Dios por los alimentos, lo que ustedes imaginen, ¿verdad? Ese es un momento muy parasimpático, ¿verdad?, de la paz y de la tranquilidad. O bien, ¿verdad?, podemos utilizar algunos ejercicios que el budismo utiliza, ¿verdad? La respiración, ¿verdad? Cuando uno está, por ejemplo, en un servicio de emergencia, ¿verdad?, y una paciente o un paciente llega con una crisis de ansiedad, muy interesante ver cómo es la respiración del paciente. Una respiración que es agitada, ¿verdad?, que es rápida. Eso es interesantísimo desde el punto de vista bioquímico, porque cuando una persona está en una crisis de ansiedad y respira muy rápidamente, ¿verdad?, eso comienza a hacer un cambio en el pH, muy interesantemente, ¿verdad?, de su sangre, y eso puede llevar a que la persona se contraiga, pero tenga una contracción, ¿verdad? A veces la solución cuando una persona está en esa crisis ansiosa es que respire en una bolsa plástica, ¿verdad?, para que el CO2, que lo está botando muy rápido, se vuelva otra vez a equilibrar. Pero veamos el efecto de algunas prácticas, como por ejemplo los budistas, que han desarrollado un estudio y una práctica con la respiración, ¿verdad? Y ahora ya todos tenemos que existe más información científica, ¿verdad?, sobre esa importancia de hacer pausas durante el día y aprender a respirar hondo y respirar suave y tranquilamente, ¿verdad? Uno puede cerrar los ojos, ¿verdad? Son prácticas muy sencillas, 1 minuto, ¿verdad? Ahora al final de esta charla vamos a hacer 1 minuto de meditación y de respiración, ¿verdad? Para alejarnos de todos los pensamientos y de las cosas y las tribulaciones que a veces la vida nos trae. Pero entonces estos dos sistemas, ¿sí?, el sistema simpático me ayuda para enfrentar, para el ataque, para la guerra, pero no puedo estar constantemente en un sistema simpático tan activado. Requiero también de estos espacios en donde la mente se libere y haya ese equilibrio entre ambos sistemas. Ahora, uno viene y se pregunta, bueno, ¿y estos sistemas dónde son gobernados? Es una cosa impresionante, es una cosa realmente impresionante, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro famoso encéfalo, solo por amor a los que aman la anatomía, los que no nada más lo podemos escuchar, ¿verdad? Entonces tenemos que el encéfalo está formado aquí por el cerebro, ¿verdad? Está formado aquí también por el tallo cerebral y por el cerebelo, ¿verdad? Y estos órganos, estos sistemas se originan a partir de lo que vimos del tubo neural, cuando éramos un embrión. Y vean ustedes qué interesante que hay una parte del cerebro, como en el centro del cerebro, que se llama el hipotálamo. Pues resulta que el hipotálamo es ahí como el general que mantiene, que es el que gobierna
al sistema simpático y al sistema parasimpático. Pero este sistema es muy interesante porque a su vez está conectado con otro sistema del cerebro que se llama el sistema límbico. Y ahí radican dos sistemas que están unidos, que están fusionados y que es muy interesante, que son el sistema límbico, ¿verdad? Y en el sistema límbico hay dos funciones importantísimas. Una, las emociones, y pegado inmediatamente a él, la memoria. Entonces es bien interesante que toda la respuesta emocional de nosotros como seres humanos está anclado al sistema límbico, pero este es el mismo sistema que nos ayuda para generar los recuerdos. Claro, cuando algo tiene un impacto emocional, es más fácil que lo recordemos, porque son dos sistemas que están integrados. Y el hipotálamo se comunica con este sistema, con el sistema límbico. Veamos además otra de las funciones más interesantes que se van explorando, ¿verdad? De cómo el hipotálamo, que es este que está por acá, es chiquitito, realmente muy pequeñito, ¿verdad? Esta zona pequeña, ¿verdad? Tiene también relación con la regulación hormonal, ¿verdad? Entonces resulta que el hipotálamo se une a esta glandulita pequeña que no pesa 1 gramo, ¿verdad? Que se llama la pituitaria o hipófisis, y a partir de ahí se regula todo nuestro sistema hormonal, que incluye a muchos, desde la glándula tiroides, que es una de estas glándulas del sistema endocrino, las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Para poner algunos ejemplos, las paratiroides. Entonces tenemos todo un sistema hormonal que está guiado nuevamente por el hipotálamo, ¿verdad? Y muy interesante, también el hipotálamo influye en la manera en que reacciona nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Y es bien interesante que cuando el hipotálamo manda señales que van acá y de aquí, por ejemplo, a una glándula interesantísima, que es la glándula suprarrenal, y esta, en una parte de su corteza, libera una hormona que se llama el cortisol, que algunos lo habrán escuchado como la hormona del estrés, la hormona del estrés. Este cortisol avisa al cuerpo que estamos en un momento de emergencia, seguramente el sistema simpático también se está activando, ¿verdad? Y como en ese momento lo más importante es sobrevivir, hay que apagar el sistema inmunológico. Ahora, ¿qué pasa? Que si uno vive una vida que parece que es fascinante, pero un poco acelerada, sin hacer esas pausas, ¿verdad? Eso nos puede cobrar precio a nuestro sistema inmunitario, ¿verdad? Entonces es bien interesante cómo estos puntos están conectados, la emoción, el sistema inmunitario, las memorias, el sistema hormonal, ¿verdad? Y si a mí me dicen, ¿dónde es el punto en donde se encuentra el cuerpo con la mente? Probablemente es el hipotálamo, probablemente, ¿verdad? Alguien dirá, bueno, probablemente ese es un punto de conexión, pero está conectado en todo nuestro ser, ¿verdad? Entonces, estos sistemas hay que pensar en cómo debemos de pensar como seres conscientes, ¿verdad? Cómo podemos lograr puntos de equilibrio para mejorar nuestra salud. Y así fue, ¿verdad? Como en los años 90, entonces apareció ese boom, ¿verdad? De lo holístico, ¿verdad? Y entonces por ahí se hablaba de salud holística, fue un boom que ocurrió en los 90, ¿verdad? También en los 90 ocurrió el boom de la nueva era, ¿verdad? Entonces ahí también hay una rama un poco esotérica, pero lo interesante es que nos lleva a pensar en la salud como un todo y como un elemento en donde uno debería ser el responsable, uno de los responsables en cuidar a este barco que es nuestro cuerpo, que nos permite hacer este hermoso viaje en la vida, ¿verdad? Y para ello entonces tenemos que cuidarnos. Y aunque hoy no vamos a ahondar en los detalles, es por eso que queremos pasarles este reto de bienestar de 7 días, ¿verdad? En este reto de bienestar de 7 días, que los vamos a pasar por acá, ustedes tienen actividades muy sencillas con las cuales podemos mejorar nosotros nuestro bienestar físico y nuestro bienestar mental. ¿Por qué? Porque uno de los amigos míos, me recuerdo que decía una frase: nosotros los seres humanos le tenemos miedo a ir despacio, ¿verdad?
En una época de tanta aceleración, nos da miedo ir despacio. Y entonces hay cambios que no fomentamos para nuestra vida porque queremos el resultado instantáneo. Y a veces esto en la vida es un asunto de pequeños pasos que se van sumando para poder lograr que estos sistemas que hemos discutido de manera general entren en un momento de más equilibrio. Y como ustedes verán, entonces hay muchas cosas que podemos hacer por nuestro cuerpo y por nuestra mente. Para poder lograr, a mí esta imagen me gustó, para poder lograr integrar cuerpo, mente y espíritu a través de prácticas muy sencillas. La siguiente. La espiritualidad. Alguien podría decir, bueno, es que yo soy ateo. Y yo digo, perfecto, porque todos, indiferentemente de nuestras creencias, podemos vivir una espiritualidad. Para las personas que tenemos una visión relacionada con un Dios, ahí hay un camino de muchas posibilidades. Pero si alguien me dice, bueno, es que yo soy ateo, digo, ahí tiene usted también un conjunto de diferentes ejercicios espirituales que van desde, imagínense ustedes espiritualmente, lo que lleva para el ser humano un baño de bosque. Entonces hay algunas personas que les gusta hacer un baño de bosque, yo les llamo un baño de bosque, ¿verdad? Introducirse en la montaña, en la naturaleza, al que le gusta eso. Tal vez a alguien su espiritualidad puede ser ver las estrellas, ¿verdad? Que de alguna manera todos venimos en algún momento desde ahí, ¿verdad? O bien la espiritualidad que usted crea necesaria para usted. Eso es una búsqueda que es muy personal, de acuerdo a sus creencias, pero el fomentar estos espacios ayuda a esa conexión de las diferentes partes de nuestro ser. Luego vean qué interesante, el amor al prójimo. Muy probablemente yo creo que una de las cosas por las que estamos en esta existencia es para aprender sobre el amor, ¿verdad? Y lo interesante del amor es que tiene muchas manifestaciones, pero siempre que uno ayuda a otro ser humano, al papá, a la mamá, al hermano, al desconocido, ¿verdad? De alguna manera eso nos hace sentir bien, ¿verdad? Y nos ayuda a nuestro equilibrio. La comunidad, muy interesante, resulta que no somos seres independientes, vivimos en una comunidad. Nuestras interacciones con esa comunidad que está alrededor nos afecta, para bien o para mal. Entonces también es una búsqueda que tenemos que hacer en mantener ese equilibrio con nuestra comunidad. Que me cae mal fulano, qué bien le puedo hacer, ¿verdad? Y tenemos otras cosas en donde también podemos mejorar, ¿verdad? ¿Qué le damos a nuestro cuerpo para comer? ¿Cómo nos movemos? ¿Verdad? Es una época en donde hay mucho sedentarismo, pero la buena noticia es que con pasos pequeños, ¿verdad? ¿Será que a partir de hoy me impongo la meta de caminar 30 minutos todos los días? Y es interesante cómo 30 minutos caminados todos los días trae bienestar, no solamente para nuestro cuerpo, sino también para nuestra mente, ¿verdad? Aquí ponía yo, por ejemplo, los baños de bosque, la meditación, algo muy interesante, no juzgar, qué difícil, prefiero caminar 30 minutos, ¿verdad? No juzgar. O algunas cosas, por ejemplo, cuando nuestra mente transita sobre el agradecimiento, o algo más actual de nuestra era, cuando logramos espacios de desconexión digital, ¿verdad? A veces pasamos tan pendientes del teléfono, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo, y la tecnología es buena para nosotros, pero también tenemos que reservar espacios. Entonces, estimados y estimadas, que sirva esta charla y este momento para que todos los aquí presentes reflexionemos sobre estos equilibrios llenos de tantos componentes y muchos a veces desconocidos, de cómo podemos proyectar a partir de ahora en alguno de estos puntos, el que le toque a usted personalmente, para ver cómo podemos mejorar, qué puedo hacer para ser mejor, qué puedo hacer para que este cuerpo, que es el barco en esta vida que vamos, transitemos y podamos mejorar un poco mejor. Agradecidos por su atención y preguntas, comentarios, bienvenida sea. Muchas gracias. Vamos a preguntarles a los estudiantes que tenemos aquí más al frente, ¿qué siente usted que usted podría mejorar para el bienestar de su
de su ser integral. ¿Cuál es un punto que le toca, que usted dice, en esto podría mejorar? Bueno, hablaba de la desconexión digital, ya que ahora es muy complicado, ya que por medio de digamos, de internet y de las redes sociales nos comunicamos con todos, y también por la educación actual, ya que todos lo hacemos de manera digital. Entonces es como un reto bastante grande. Un buen reto, excelente. ¿El compañero nos quiere comentar algo? La desconexión digital es un tema muy importante, pero creo que en mi caso la comida también sería muy principal, porque debido a las horas que paso en la universidad suelo descuidarla mucho. Sí, por ejemplo, ahí hay cosas importantes como uno debe pensar qué comer, ¿verdad? O cómo puedo mejorar un poquito. ¿Alguno desde acá que nos quiera compartir? ¿Alguna cosa por mejorar? ¿Usted, estimado? ¿Alguno de esos puntos? Tal vez diré que el ejercicio que estaba intentando buscar caminar un poco aquí alrededor de la últimamente, me hace falta, pero últimamente sí estaba intentando caminar un poco más, como a la hora de comida, así vamos a caminar. No media hora, pero de 15. Aquí todo suma, y lo interesante es que esos 30 minutos que dice la Organización Mundial de la Salud pueden ser continuos o discontinuos. De acá, ¿alguien que nos quiera compartir algo? Bueno, ahí no está, pero para mí el dormir bien, entonces... Eso es muy importante. Sí, digamos, hay que como desconectarse de todo, tranquilizarse, para poder dormir mejor. De mis clases de psiquiatría, ¿verdad? Teníamos a un psiquiatra, cuando estábamos llevando alguno de los tantos cursos de psiquiatría que uno tiene que llevar, y él nos hablaba sobre la higiene del sueño, ¿verdad? La higiene del sueño es una cosa que es muy relevante para la salud, ¿verdad? Y dentro de la higiene del sueño, él incluía, número 1, tener horario de sueño, es decir, más o menos que uno siempre acostarse a la misma hora y levantarse a la misma hora, tener un horario de sueño, ¿verdad? Después, él decía que otro elemento de la higiene del sueño era que la cama solo sirve para dos cosas, y una de ellas es dormir, ¿verdad? No nos dijo cuál era la segunda, pero podemos imaginárnoslo. Y él decía que hay que evitar las actividades como, por ejemplo, ver televisión en la cama, ¿verdad? Que eso puede perturbar en algunas personas el sueño. Entonces, decía, la cama, hay que enseñarle al cerebro que la cama es para dormir. Bueno, y la otra actividad también. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir de allá de atrás? ¿Algún reto que quiera asumir? Sí, adelante. Bueno, acá no está entre las... Mejor todavía, porque entonces así nos suma. Pero creo que es muy importante, además de la desconexión digital, vincular eso con una conexión personal con otras personas. Creo que se ha perdido mucho el conversar, el pasar tiempo con amigos, familiares, sin tener que tener dispositivos digitales de por medio. Uno piensa, ¿verdad?, en esa vinculación que puede tener uno con el abuelo, con la abuela, con el vecino, con el amigo, ¿verdad? Y muy interesantemente, no es lo mismo cuando es virtual. Afortunadamente existen los teléfonos y podemos comunicarnos, y eso es algo también muy positivo, ¿verdad?, con seres queridos, pero también qué bonito es ir y visitar a un amigo, ¿verdad? Sacar ese tiempo, ¿verdad?, súper importante. No sé si hay alguien más que nos quiera compartir, tal vez usted, estimada, ¿qué nos quiere compartir usted hoy? A mí me gusta mucho la idea de los pensamientos positivos, que eso nos trae realmente, me conforta el espíritu, nos hace estar más anuentes a ver las cosas de mejor manera y proceder con ellas de mejor manera. Entonces me gusta mucho ese aspecto de pensar positivamente y demostrar con acciones esos pensamientos positivos a los demás, generar un bienestar para los humanos. Vean ustedes qué interesante cómo la migración de las células nos conforma a diferentes sistemas, en este caso particular ese que vimos, el sistema simpático, que nos sirve para una cosa, el sistema parasimpático, y claro, hay momentos en la vida en la que tenemos que estar en ese sistema simpático para sacar el día para adelante,
pero tenemos que equilibrarlo con los espacios en donde podamos tener buena calidad de tiempo parasimpático. A veces puede ser simplemente perder el tiempo. Por ejemplo, si hay una canción por ahí que me toca mucho de una canción romántica que dice: quisiera estar contigo para perder el tiempo juntos. A veces es simplemente eso, estar con otro o con otra, con alguien, y estar ahí y que el tiempo no importe. ¿Cómo cuesta a veces? Bueno, estimados y estimadas, agradecido por la atención. El mensaje es que podamos asumir un reto para en alguno de estos o cualquier otro que haya surgido a partir de esta charla, de mejorar y cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, nuestras relaciones para tener una vida mejor, ¿verdad? Algún día, así como un momento mágico en donde esas dos células se reunieron, habrá un gran día que tendremos que morir y partir de esta existencia, ¿verdad? Y debemos de intentar asumir con ilusión el aprendizaje que para cada uno de nosotros sea la vida y ese momento tan importante que va a ser ineludible, ¿verdad? Pero que yo creo que será un momento de transformación, ¿verdad? Tal vez esto es solamente un sueño, ¿verdad? Y otra realidad al otro lado nos espera. Espero que estén muy bien. Muchas gracias. Como siempre es un gusto contar con su participación de parte de la Biblioteca Ciencias de la Salud. Aprovecho para brindarle con detalle el agradecimiento por su disposición, por el tiempo y sobre todo por el conocimiento que nos brindó el día de hoy. Muchísimas gracias. Y de parte de la Biblioteca de Ciencias de la Salud, pues preparamos este reto de 7 días con muchísima ilusión. Los invitamos a que se nos unan, sobre todo pensando en la semana que se nos viene pronto y que tenemos un poco más de disposición de tiempo pues para tener este ratito de desconexión y de buscar este bienestar para con nosotros. De igual manera los invitamos a un refrigerio que vamos a tener justo al finalizar del auditorio y para nosotros pues siempre es un gusto contar con ustedes. La Biblioteca Ciencias de la Salud es su casa y les agradecemos muchísimo su presencia y esperamos tenerlos de vuelta muy pronto. Muchas gracias y muy feliz tarde.